Shabbat Shalom, mis queridos Javerín, amigos, mi querida familia. Qué bueno estar otra vez con ustedes, llevándoles una enseñanza de la parashá que corresponde a este hermoso día de Shabbat. Espero lo estén disfrutando, espero ustedes estén allí en compañía con sus familiares, con los allegados, pudiendo apartar este día única y exclusivamente para el Eterno, ¿sí? Para tener esa comunión y esa relación íntima con el Eterno. Hoy vamos a estar viendo la parashá número 21, parashá Ki Tisa, cuando cuentes, y la encontramos en Shemot 30, 11 al 34, 35. Ahí encontramos varios mandamientos y hoy quiero tocar uno en particular. Me parece muy importante que hoy entendamos muy bien lo que es no comer ni beber de las ofrendas o agasajos dedicados a la idolatría, ¿sí? Eso es lo que encontramos allí. Y como hoy día hay fiestas establecidas por el paganismo, donde debemos tener suficiente discernimiento, ¿sí? Mis queridos, discernimiento para no participar de ellas. Y donde el Mesías nos advierte de los tiempos finales, de esas señales de los tiempos finales. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, etc. Encontramos eso en Lucas 17, 27 hasta el 28. ¿Sí? Entonces ahí nos está él dando como una descripción de los tiempos previos a su segunda venida. Entonces, importante que hoy día podamos ver ese aspecto. Y vamos a estar viendo como parte de un mandamiento que toca estas acciones y debemos tener cuidado de observarlo, ¿sí? Entonces, aquí en esta parashá parte ese mandamiento, ¿no? ¿Sí? De no comer ni beber de las ofrendas o agasajos dedicados a la idolatría. Muy bien, en esta parashá se habla de uno de los episodios más dramáticos, ¿sí? De la Torá, y es el pecado del becerro de oro. Allí aprendemos un principio profundo. La idolatría no solo se expresa en adorar otro Dios, sino también en participar de aquello que ha sido consagrado a él. Atención ahí, ¿sí? Y vamos a ir a Shemot 32:6, como la Torá describe lo que ocurrió cuando Israel hizo el becerro de oro. Dice así, Vayashkimu mimorjorat beyalud olot vayagishu Shelamin Beyeshet Haam Lehol Besato Beyakmu Letzahek. Se levantaron temprano al día siguiente, ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y beber y a regocijarse. Vean ustedes eso allí. Allí parte entonces el principio y este mandamiento. Entonces vamos a observar aquí algo. Y es que la idolatría se consolidó cuando el pueblo ¿qué? Comió, bebió y se regocijó. Atención a eso que añade allí, ¿no? ¿Sí? De ese sacrificio a el ídolo que habían hecho. Entonces, allí es muy importante que entendamos no solamente que es adoración a una deidad, ¿sí? No, es también comer de la idolatría, ¿verdad? Comer de ese agasajo que se le hace al ídolo, crea una comunión espiritual. ¿Sí? Entonces, como primer punto, vamos a ver, comer de la idolatría implica esa comunión espiritual con el ídolo. Y eso es lo que enseñan nuestros sabios, que comer de algo dedicado a una deidad falsa crea una conexión espiritual con ella. Ojo ahí, ¿sí? No solamente es adorar al ídolo, sino comer de aquello que se hace en pro del ídolo, o ese agasajo que se hace en pro de ese ídolo o idolatría. Y ustedes saben que el paganismo está plagado de esto. Si hay costumbres, tradiciones, ¿no? Que tenemos aquí en nuestros países, ¿no? Acerca de las fiestas paganas, fiestas seculares. Hay que tener mucho cuidado porque ya nosotros no debemos ser partícipes de ellas. Y aquí el Talmud declara, en el Talmud Babli, allí en el Tratado de Abodá Zará 51b, dice, Sirgen metin yohelú, comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Y aquí los sabios explican que los ídolos son llamados muertos
porque no tienen vida ni poder real. Entonces, allí podemos entender, ¿verdad? Que hay algo más que simplemente adorar a los ídolos, algo más que estar allí, ¿verdad? Postrados ante un objeto que no tiene vida, ¿no? ¿Por qué? Porque eso trae, ¿sí? Eso trae impureza espiritual asociada a ellos, ¿verdad? Que sí pueden afectar al ser humano. O sea, si bien estamos allí o la persona está ante una figura muerta, ¿verdad? Que no ve, que no habla, que no se mueve, puede haber una afectación o una impureza espiritual asociada, ¿verdad?, a esos ídolos. Y eso puede afectar ¿al qué? Al ser humano. Al ser humano. Muy bien. Y el Midrash explica que cuando Israel comió de las ofrendas del becerro, se unieron espiritualmente a la idolatría. Se unieron espiritualmente a la idolatría. Eso nos dice ahí el Midrash Tanjumá, sí, acerca de Kitizá, capítulo 19. Dice, Ein abodazara mikayemet elá beakilá ueshtiyá. La idolatría se sostiene mediante comer y beber. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, allí se regocijó el pueblo, comió el pueblo, se puso a beber. Y todo esto es participar de esa mesa idolátrica. Y eso fortalece su influencia ¿qué? Espiritual. Eso fortalece, une. Hay una conexión espiritual al ídolo a través de ¿qué? De comer, de beber, de participar de esa mesa idolátrica. Bien, como punto 2, entonces la Torah prohíbe participar en los banquetes idolátricos. Perdón. Vuelvo y repito, la Torah prohíbe participar en los banquetes idolátricos. Y este principio aparece explícitamente en la Torah. Allí en Shemot 34:15 nos dicen, Ben tichrot berit leyoshet haaretz besachhu leloyehem beakara leka beakalta mishijo. No hagas pacto con los habitantes de la tierra, porque sacrificarán a sus dioses y te invitarán y tú comerás de sus sacrificios. ¿Sí? Entonces allí vemos nosotros que hay algo mucho más que simplemente creer en el ídolo o adorar al ídolo o postrarse ante el ídolo, ¿sí? Y es participar de lo que se sacrifica a ellos y también aceptar la invitación de comer de esos sacrificios. Entonces la advertencia es clara. La mesa, ¿verdad?, crea pacto. La mesa allí crea pacto. Cuando una persona come de una ofrenda idolátrica, se vuelve partícipe del culto de esa deidad. ¿Sí? Eso está claro allí. 3. El Talmud establece una prohibición estricta. Vamos a ver allí el Tratado Clásico sobre idolatría. Enseña allí en Talmud Bavli, Abodá Zará 29b, dice, Ashur leanok me Abodá Zará. Está prohibido obtener beneficio de la ¿qué? De la idolatría. Y esto incluye el comer sacrificios, el beber bebidas dedicadas y participar, atención aquí, participar de festividades idolátricas. Ustedes saben que en el mundo hay un paganismo, en el mundo hay culturas, en el mundo hay tradiciones y estamos llamados a separarnos de ellas, a evitarlas, a no participar de ellas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Nosotros tenemos allí unas festividades que son del Eterno. En esas festividades del Eterno nosotros participamos de la fiesta, participamos de esas comidas y debemos evitar entonces participar de la mesa establecida para los ídolos, o la idolatría. Entonces, importante. Está prohibido obtener beneficio, ¿sí? Satisfacción de la idolatría. Esto incluye ¿qué? Comer sacrificios, beber bebidas dedicadas y participar de festividades idolátricas. Entonces, los sabios entendieron que la idolatría contamina el alma del pueblo de Israel y también del creyente. Hay una contaminación allí porque hay una conexión espiritual si se participa de todo esto. Punto 4, el Zohar, ¿verdad? Habla acerca de la comida, ¿verdad? Y
dice que la comida abre portales espirituales. Así dice el Zohar y profundiza el Zohar. Sí, yo les he dicho aquí que uno debe examinarlo todo, retener lo bueno, y a mí me gusta ver las partes del Zohar que hablan en profundidad de verdades reales. Y el Zohar aquí profundiza aún más este principio. En Zohar 2:42b dice, Kat bar nash akil mitkarbana de shitra ajara ik dabak be ruatuma. Cuando una persona come de un sacrificio del otro lado, o sea, estamos hablando del lado oscuro, un espíritu de impureza se adhiere a él. Ojo ahí, ojo ahí. De pronto usted dirá, bueno, ¿yo por qué no prospero? ¿Yo por qué no salgo adelante? ¿Por qué hay esta influencia? ¿Por qué tengo esta tendencia? ¿Por qué todavía no veo, verdad? Digamos que la familia se acerque al Creador, ¿por qué no hay esa intimidad profunda con el Creador? Bueno, puede haber allí objetos, cosas, pueden haber cosas allí impuras, ¿no? Que se están haciendo y la persona entonces va adhiriendo así esa impureza espiritual y eso le es un obstáculo a la persona. Aquí quiero traer algo muy interesante que hablaba un líder muy famoso, ¿verdad? En nuestro país. Él ya partió, bueno, y él antes de partir enseñó en una reunión que un día fue a una parte de nuestro país idolátrica y que de pronto le dieron un souvenir y en ese souvenir le dieron a él como una especie de estatua simbólica de un lugar allá, ¿sí? Y él la llevó, no le pareció incómodo llevarla, era un recuerdo, según él, pero dice que desde el momento que él trajo eso a su casa, dice allí, no pudo orar más. O sea, él oraba, sentía que sus oraciones no llegaban sino al techo, no llegaban, ¿verdad? Y no fluía como antes. Y él se puso a pensar que podía hacer todo eso, hasta que el Rúa le guió a ese ídolo. Y entonces él se dio cuenta, agarró ese ídolo, lo partió, lo despedazó y lo botó. Y a partir de allí tuvo esa libertad espiritual de poder hacer sus tefilot, sus oraciones delante del Eterno. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta que cuando una persona hace algo o trae algo del otro lado, del lado del oscuro, del lado de la maldad, de la idolatría, un espíritu de impureza puede adherirse a él, que puede bloquear la parte espiritual, bloquear inclusive la parte de progreso espiritual, de estatura espiritual. Y entonces hay que tener discernimiento. Y por eso los sabios fueron extremadamente cuidadosos con este tema. Y la comida no es solo física, la comida abre comunión espiritual, ¿verdad? Con la oscuridad cuando esa comida va en pro de un agasajo pagano, un ídolo, ¿sí? O algo de las fuerzas extrañas o oscuras. Como quinto, el Mashiach y los Saliahim enseñaron lo mismo. Sí, ellos son congruentes con estas enseñanzas que tenemos nosotros dentro del contexto hebreo, ¿sí? Fueron muy, ¿verdad? Muy de acuerdo con estos principios, ¿sí? Y estos fueron reafirmados por los emisarios del Mesías, ¿sí? De nuestro Santo Maestro. Ahí en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén que encontramos, el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 29, ahí se dieron instrucciones claras a los creyentes, ¿sí? ¿Y cuáles fueron? Bueno, entonces allí hay una parte que dice Abekshitach Titón, perdón, ¿sí? Apeshetach Titón, ¿sí? Apártense de lo sacrificado a los ídolos. Esa es una de las principales mitzvot para todos los creyentes que empiezan el camino con el Mesías Yeshua, ¿sí? Ahí hay 4 mandamientos, los encontramos nosotros, Hechos 15:29 y 15:20, ¿sí? Apártense de lo sacrificado a los ídolos, dice allí, ¿sí? Y este es uno de los mandamientos, de los primeros mandamientos y decretos apostólicos o de los Saliahim, de los emisarios del Maestro, ¿verdad? Para las comunidades mesiánicas, para las comunidades que creían y van creyendo en el Mesías. Apartarse de lo sacrificado a los ídolos, las comidas y todo lo que relacionado con la idolatría. Y como punto sexto, el rabino Shaul explica el peligro espiritual,
¿sí? Shaul de Tarso explica que participar en una mesa idolátrica crea comunión espiritual con fuerzas oscuras. Ahí está claro. Sí, él lo dice, 1 Corintios, capítulo 10, verso 20 al 21. Dice así en el lenguaje griego. Ha yoshin diamonius kai ou teo tiyoushin. Lo que sacrifican, a demonios lo sacrifican y no a Dios. ¿Sí? Entonces allí vean que él advierte, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Entonces, atención allí, ¿no? Cuando nosotros estamos celebrando las fiestas del Eterno, ¿sí? Cuando son fiestas santas, con comidas santas, ¿sí? Celebraciones históricas, celebraciones proféticas, celebraciones mesiánicas, porque eso es lo que tienen las fiestas del Eterno. No podemos participar de la mesa de los demonios o de la copa de los demonios, sino podemos tomar la copa del Señor, aquí se refiere a Pesaj, y también estar tomando la copa de el paganismo. No podemos hacer eso, ¿sí? Acuérdense que en las fiestas del Eterno es celoso y debemos estar quietos, debemos estar allí en nuestros lugares con nuestras comunidades festejando y celebrando y no dejándonos llevar por las fiestas paganas. Hay algunos que están, sí, celebrando las fiestas, pero también están celebrando las fiestas paganas, están participando de las fiestas paganas. Eso no debe ser. Y esto se presenta mucho, ¿verdad? Por ejemplo, para Pesaj, muchas veces también está la Semana Santa. Por ejemplo, en diciembre está Hanukkah y la gente está celebrando Navidad también y cosas así como esas. Tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos participar porque espiritualmente hay una conexión y una contaminación. Y esto es muy importante. Por eso allí Shaul está repitiendo exactamente la enseñanza del Talmud y la Torá. La mesa crea comunión. Sí, y por eso él señala ahí, no podéis ver la copa del Señor y la copa de los demonios, dice el Rav Shtar, Rabino Saúl de Tarso. ¿Por qué? Porque la mesa crea comunión, ¿no? Hay que tener cuidado con quién te sientas a comer. Sí, esto también es importante, por eso como judíos no nos sentamos con cualquier persona a comer. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, ni tampoco sitios donde sabemos que hay idolatría, que hay cosas consagradas, ¿verdad? A ídolos, donde hay estatuas, donde hay cosas metidas en los restaurantes. No, nada de eso, porque todo eso lo dedican a ese ídolo, a esa figura pagana. Hay que tener cuidado. Y vamos a ver entonces, como séptimo, la aplicación hoy en este mundo moderno. Muchos pueden preguntar, More, entonces, ¿cómo aplica esto hoy? Si no vivimos rodeados de templos paganos. Bueno, la idolatría hoy aparece de una forma que más sutil, ¿sí? ¿Y cuáles? En rituales espirituales, por ejemplo, en comidas, en ceremonias idolátricas, ¿sí? En festividades dedicadas a deidades, en prácticas sincréticas, rituales esotéricos, cultos a energías o espíritus, ¿sí? Entonces todo eso hoy día eso se da, ¿no? Entonces, por eso es importante tener muy en cuenta esto, ¿sí? Y, por ejemplo, rituales espirituales, hoy día, ¿cuáles? ¿Cuáles podrían ser? Bueno, entonces van desde prácticas místicas populares hasta estudios filosóficos estructurados. Y, por ejemplo, el espiritismo. ¿Cuál? Por ejemplo, el espiritismo allí en Venezuela, que es el Marialioncero, ¿sí? Porque creen en María Leonza. Entonces, allá hay un lugar sagrado, una montaña, ¿verdad? Allá en el Cerro de María Leonza, en Venezuela, hay velaciones, hay limpiezas, ¿verdad? Se utilizan velas, tabacos, cruces, etcétera. Hay posesiones y medium. Se busca que los espíritus bajen a la tierra a través de medium para dar mensajes, a realizar sanaciones, ¿sí? El espiritismo kardecista, ¿sí? De Allan Kardec. También muy común en países como España, Brasil, México, ¿sí? Entonces son sesiones de estudio que se centra en diálogos, ¿verdad? Estudio de los 5 libros fundamentales de Kardec, pases de energía en centros espiritistas, ¿sí? Se realizan entonces transmisiones de energía, ¿no? Pases para equilibrio espiritual, etcétera. Gratuidad, una forma fundamental en estos centros
es que no se cobra, ¿sí? Por las actividades, etcétera. Rituales ancestrales y de sanación, ¿verdad? Como ceremonias de ayahuasca, ¿no? O sea, son practicadas por chamanes o curanderos de la Amazonía. Curanderismo, uso de plantas medicinales, tabaco y estados alterados de conciencia para sanar enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? También ceremonias religiosas, ¿verdad? Que son sincretistas. Y es combinación de figuras, ¿sí? Santos católicos, ¿verdad? Asociados a deidades yoruba, en la santería, prácticas híbridas, o sea, uso de velas, oraciones cristianas y ofrendas de alimentos tradicionales indígenas, ¿sí? Entonces, también esto, buscan como mezclar lo uno con lo otro, ¿sí? Mezclan lo uno con lo otro. Y también encontramos allí rituales esotéricos, ¿no? Entonces allí simboliza, son cosas simbólicas y muchas veces secretas, originadas en saberes antiguos que buscan influir en la energía personal o del entorno, así como conectar con planos superiores. O sea, todo eso hoy día es muy visto, ¿verdad? En muchas sociedades, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? La idolatría hoy aparece de forma, como le dije, muy sutil. Rituales espiritistas, comidas en ceremonias idolátricas, festividades dedicadas a deidades, eso se ve mucho en el paganismo, prácticas sincréticas, rituales esotéricos, cultos o energías o espíritus. Participar conscientemente en esos contextos abre puertas espirituales, ¿sí? Abre puertas espirituales. Por eso los emisarios del Mesías insistieron en que el creyente debía apartarse completamente de todo esto. Apartarse es no tocar, ¿verdad? Ni auscultar, ¿verdad? Acerca de todas estas cosas ni estas prácticas. Punto 8. La mesa del Mesías. La mesa del Mesías. La Escritura enseña que el creyente tiene otra mesa. Atención aquí. ¿Qué mesa? Bueno, la mesa del reino. ¿Cuál es la mesa del reino? Las fiestas del Eterno, como les decía. Las fiestas del Eterno y las comidas asociadas a ellas, ¿sí? Esas son las fiestas del Eterno que contienen, ¿verdad? Una reseña histórica, una reseña profética y una reseña mesiánica, ¿sí? Eso encontramos en las fiestas del Eterno y obviamente hay comidas asociadas a ellas. Y todo eso es kadosh, es santo. Y el creyente, así no sea judío, tiene también partícipe, o sea, puede participar de ellas. Sí, también puede participar de ellas. Tiene que participar de ellas, de hecho. Sí, porque el creyente que vuelve del paganismo queda sin piso cultural y esto le da a él una solidez, ¿verdad? Un piso sólido para que él pueda estar también festejando y alegrarse, ¿verdad? Tanto histórica, profética y mesiánicamente, ¿verdad? Con las fiestas que el Eterno ha señalado para Israel, ¿verdad? Y para todos los creyentes. La mesa del Mashiach. ¿Qué mesa es esta? Bueno, acuérdense que hay una mesa especial allí. Pesach, por ejemplo. Acuérdense que él dijo que hagamos Pesach en memoria de él. Está también a Pesach asociada a Bikurim, Matzot, ¿verdad? Shavuot y Sukkot. Estas fiestas están muy, pero muy asociadas con el Mesías Yeshua ben Yosef, ¿no? Entonces, importante participar de ellas completamente, ¿sí? Y si hay alguna fiesta pagana que se cruce con ellas, vea, no se puede preferir las fiestas paganas a las fiestas del Eterno. Ni tampoco estar en las fiestas del Eterno y estar en las fiestas paganas. No, para nada, no se puede. No se puede hacer esta mezcla. Acuérdese que lo dijo el rabino Saúl de Tarso, no podemos participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No, esto crea conexión espiritual. Y qué mejor tener conexión espiritual a través de las fiestas, ¿verdad? De esa mesa del reino, de esa mesa del Mesías, ¿no? Entonces, cuando participamos en ellas, entramos en comunión con el Creador, ¿no? Nos conectamos espiritualmente con el Creador. Por eso el pueblo de Israel fue llamado a ser un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente apartada, totalmente de todo esto. Vamos como punto 9, una advertencia final de Yeshua.
de nuestro santo maestro, de nuestro maestro de justicia. Yeshua enseñó que en los últimos tiempos habría mucha confusión espiritual. ¿Sí? Mateo 24 dijo, se levantarán falsos mesías y falsos profetas. Ojo ahí, ¿sí? Porque ellos van a traer enseñanzas que aparentemente son como luz, pero tienen oscuridad. ¿Sí? Esa es una de las estrategias de la oscuridad, ¿no? Que es mezclar la verdad con la mentira, ¿sí? Y mezclar también la idolatría. Por eso el pueblo del Mesías debe vivir con discernimiento, saber discernir. Es muy importante aquí saber diferenciar y saberse apartar. En conclusión, el principio que aprendemos aquí, en esta parashá Ki Tisa, es profundo y aquí entonces entendemos que la idolatría no empieza con postrarse ante un ídolo. Empieza cuando participamos de su mesa. Ojo allí. Ojo con ir a un sitio, ¿verdad?, donde hay un anfitrión, ese anfitrión que representa, ese anfitrión qué creencia tiene, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado allí. Entonces, dirán ustedes, no, pero si el Mesías dijo que cuando fuéramos a hacer una visita, de todo lo que se os ponga por delante, comed de ellos. Pero es que acuérdense que el Mesías envió a los discípulos, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? O sea, a los mismos judíos que estaban perdidos, que están apartados, pero que todavía seguían comiendo de la mesa señalada o de la dieta señalada por el Creador. Entonces, por eso dijo, coman todo lo que se les ponga allí. Ahora, no podemos aplicar eso, ¿sí? Y traer aquí a la actualidad que de todo lo que se nos ponga debemos comer. No, para nada. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Muchos piensan que es así, eso es un anacronismo. O sea, allá, cuando el Mesías dijo eso, dijo, antes id por caminos gentiles no entréis, ni vayáis, ¿verdad? Sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel siempre ha tratado, ¿verdad?, de, a pesar de todo, de estar extraviado, guardar ciertos principios. Y uno de esos es la comida, el kashrut, ¿verdad? La comida y la dieta, ¿verdad?, que está allí en la Torah. Entonces, por eso, coman todo lo que se os ponga por delante, ¿verdad? Pero no podemos aplicar eso ahora, en este contexto donde sabemos que la gente come de todo, inmundicias, cosas prohibidas por la Torah. No podemos decir, no, aquí ya hay libertad para comer todo. No. Y esos pasajes allí en la Brit Hadashá, Nuevo Testamento, Código Real, hay que saberlos interpretar con el contexto y saber qué fue lo que quiso decir allí el escritor. Atención allí, eso es muy importante. Bien, por eso entonces la Torá y los sabios del Zohar y los Alajim coinciden. Debemos guardar pureza que espiritual. Lo que tú comes afecta tu nefesh, tu neshama, tu alma, tu conciencia. Entonces debemos cuidar con quién nos sentamos a la mesa, a dónde vamos a ir, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado de que no sea cosas consagradas a ídolos. Debemos recordar siempre que hemos sido llamados a participar únicamente de la mesa del Dios vivo, como dice la Escritura. Ahí, atención, Tehilim 23:5, y lo leemos, pero no nos hemos centrado a ver lo que dice allí. Dice, Taró lefanai shulchan. ¿Qué significa eso? Prepara mesas delante de mí. ¿Quién prepara mesa delante de nosotros? El Eterno. Y es una mesa limpia, una mesa santa. Y todas las fiestas del Eterno, junto con sus comidas y bebidas, son santas. Estoy hablando del Eterno. Las que están escritas allí en Vayikra 23, que empieza por Shabbat. Y están todas las demás fiestas allí, ¿sí? Entonces, esas son fiestas del Eterno que obviamente llevan a una comida para celebrar, y todo eso va asociado, ¿verdad?, históricamente a esa fiesta, proféticamente y mesiánicamente. Entonces, eso es Kadosh, eso es santo. Por eso dice ahí Tehilim 23:5, Taro lefanai shulchan, preparas mesa delante de mí. ¿Quién? El Eterno. Prepara una mesa que pura, limpia, delante de nosotros para que participemos de ella. Es la mesa del Eterno, es la mesa del Mashiach, ¿sí? Que podamos siempre sentarnos allí. Mis amados, acuérdense que aquí les enseñamos para que tu relación con el Creador sea cada vez mejor. Si te gustó este material, compártelo. Si
te llegó a tu corazón, dale un like. Y si tiene alguna pregunta, escribe allí abajo. Con mucho gusto contestaremos si tiene alguna inquietud. Y para todos, mis deseos que tengan un Shabbat Shalom y Shalom Ubrajo, paz y bendiciones.